Bien, bienvenido entonces a nuestra clase número 5 y vamos a estar hablando acerca de la filosofía medieval y específicamente la patrística y la escolástica. Vamos a hacer una pincelada de unos 15 20 minutos sobre este tema. Esto es debido a que hay gente que en su ensayo va a hablar de algunos de los autores de esta época, así que les serviría por lo menos tener una noción, ¿sí? Luego podríamos ahondar mucho más, pero tener una noción general de esta época. ¿Qué pasó en esta época? ¿Quiénes fueron los autores más importantes de esta época? Y en cierto sentido nos va a servir como un, digamos, colchón para empezar la otra semana a hablar de uno de los grandes filósofos de la historia, que es René Descartes, ¿sí? Puede no gustarnos, pero son piedras fundamentales dentro de la filosofía que nos van a servir para poder, cuando quisiéramos ahondar en la investigación filosófica o en el pensamiento crítico, o inclusive, ¿por qué no?, en el diálogo mismo de la filosofía, necesitamos conocer eh, por lo menos las meditaciones cartesianas, ¿sí? Es decir, los escritos de René Descartes, porque René Descartes es, digamos, la base de la filosofía francesa, por así decirlo. René Descartes es para Francia lo que Kant es para Alemania, ¿no? Así de importante. Así que lo vamos a ahondar la otra semana. Esta semana entonces vamos a ver la filosofía medieval, la patrística y la escolástica. No sin antes poder dirigirnos unos minutos en una oración, en una plegaria, ¿verdad? A Dios para que nos guíe e ilumine en esta clase del día de hoy. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti, Señor, en total humildad, reconociendo que necesitamos seguir aprendiendo, Señor, de nuestra fe, pero también de esta disciplina tan hermosa que es la filosofía. Ayúdanos, Señor, a poder entender qué pensaban estos autores y cómo podemos también, ¿por qué no?, aplicar este conocimiento también a nuestra vida, Señor. La virtud que es tan necesaria, o a veces el mismo gozo, Señor, que por las cosas de la vida, las vicisitudes de la vida olvidamos. Señor, te pido que tomes el control de esta clase y nos ilumines por el camino que tú quieres que andemos. En el nombre del Padre, así oramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Filosofía, la filosofía medieval, ¿sí? Patrística y escolástica, que es lo que nos toca hoy. Vamos a ver entonces esta época tan conocida por todos. Tal vez no todos hemos ahondado, pero al menos algo sabemos de esta época, ¿verdad? De la época medieval. Hombres montados a caballos, grandes armaduras, ¿no? Hombres con hachas y peleando. No sé si alguna vez alguien ha visto algún video o algún reel en Instagram donde le salen hombres medievales peleando, ¿no? Hoy se juntan entre amigos, se ponen como unas armaduras gigantes, ¿verdad? Y con hacha y espadas se empiezan a pegar, ¿no? Y el último en pie gana. Es muy chistoso. Pero bueno, todos conocemos algo de esta época medieval, ¿verdad? Y lo que hoy queremos ver es este recorrido de 1000 años de pensamiento, desde los padres de la Iglesia, y en este caso puntual desde San Agustín, hasta los grandes universidades medievales y los grandes pensadores de esta época, que sería Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? O el más importante pensador de esta época, que es Santo Tomás de Aquino. Así que vamos a ver cómo, en este caso, la fe y la razón dialogaron durante la Edad Media, que eso es lo más destacable de esta época, ¿sí? La filosofía servía en cierto sentido como una herramienta para articular el pensamiento teológico, así que eso también es muy interesante de saber. Pues bien, ¿qué es la filosofía medieval? La Edad Media abarca entonces aproximadamente, según lo que estamos viendo, vamos a decir 460 después de Cristo, pero para redondear 500 años, en el, 500 perdón, en el siglo, digamos, quinto, algunos catalogan esta época como en el siglo cuarto, ¿verdad? Después de Cristo, pero abarca básicamente 10 siglos, ¿sí? Es decir, desde el siglo V o siglo IV hasta el siglo XIV o siglo XV, ¿sí? Se divide en dos periodos importantes. El primero de ellos va a ser, digamos, la patrística, y en este caso casi al final de la patrística, ¿verdad? Que es, digamos, San Agustín de Hipona.
No sé si alguien conoce acá algún padre de la iglesia, pero seguramente sí, ¿no? Ireneo, diría alguien. Hay varios más, ¿cierto? Pero el más destacable, digamos, el que pudo hacer como una dogmática o sintetizar ese pensamiento fue San Agustín de Hipona, ¿sí? Y los padres de la iglesia lo que buscaban con la filosofía era poder unir la fe cristiana a la filosofía clásica, ¿sí? Bueno, y ahí nos dice el recuadro, ¿verdad? Siendo la figura central San Agustín. En cambio, la escolástica, lo que se trató de hacer es básicamente poder llevar o poder desarrollar este pensamiento teológico en la universitatis, en lo que es la universidad, ¿sí? Se quería hacer como una academia, por así decirlo, ¿no? Como poder desarrollar la fe aún más en profundidad, ¿sí? Y en este caso, obviamente, ahí nos dice si se trató de sistematizar la fe con la razón, ver si eran compatibles, ¿no? Y teniendo como figura central a Santo Tomás de Aquino. Bien, San Agustín de Hipona, figura interesante, ¿sí? Muy interesante para la filosofía y aún más interesante para la teología, ¿no? Creo que en la teología tenemos varias personas que, digamos, han hablado de San Agustín, e inclusive hay corrientes, ¿verdad? Doctrinas teológicas que están basadas en San Agustín. Bueno, algunas indirectamente, como el caso del calvinismo, ¿no? Que está o tiene su fe arraigada en cierto sentido en el pensamiento de San Agustín de Hipona. Y esto no es una presuposición, sino más bien una afirmación, ¿cierto? Ya tenemos algunos libros como, por ejemplo, la tesis doctoral del doctor Ken Wilson, que habla acerca del fundamento calvinista agustiniano, cómo el calvinismo tomó, digamos, gran parte de su doctrina de las bases agustinianas, ¿sí? De la base del pensamiento de San Agustín. Y a su vez, y esto es muy interesante, San Agustín, siendo padre de la iglesia, tiene también su doctrina y tiene también su pensamiento arraigado en el neoplatonismo, ¿sí? Y esto nos va a servir muchísimo porque justamente venimos de la clase pasada hablando ya de Platón y Aristóteles, eh, pero sobre todo entender que van a haber como dos grandes pensadores en esta época, ¿sí? Al inicio San Agustín y al final Santo Tomás, vamos a poner el final, ¿no? Pero al final Santo Tomás. Y estos dos personajes tienen dos formas de entender el mundo, dos formas de entender la teología y dos formas de entender la filosofía, y cada uno se posiciona desde su autor. Y esto va a ser muy interesante, porque a veces pensamos que el pensamiento viene y surge de la nada, pero nadie piensa a partir de la nada. Ya tenemos más de 2000 años, 2500 años de filosofía, y ya la filosofía no puede crear algo, ¿no? Es muy raro que cree algo porque digamos, ya está casi todo pensado, ¿no? Es por eso que hay algunos que dicen que la filosofía ya murió o ha muerto, porque, digamos, ya nadie ha creado un sistema de pensamiento, ¿no? Para algunos el último gran pensador fue Descartes, para otros fue, pienso, no sé, Hegel, Kant o inclusive hasta el mismo Heidegger, ¿no? Se considera que fue el último gran filósofo porque fue el último gran eh, sistematizador de pensamiento o aquel que pudo, digamos, innovar en la filosofía o dentro de la filosofía con su pensamiento. Así que hay algo interesante para saber. Entonces, San Agustín, interesantemente, digamos, él tiene muchas cosas, ¿verdad? Él va a defender la fe cristiana ante los maniqueos o antes, digamos, sus enemigos o sus adversarios intelectuales, desde, a partir de y desde, evidentemente, el neoplatonismo, ¿sí? Desde Platón. Y eso es muy interesante, porque Platón tiene la idea dual del hombre. ¿Se acuerdan que toda la semana pasada hablamos un poco de esto? Y yo dije, esto va a ser muy importante para toda la época, digamos, posterior. Platón justamente lo que hace es, digamos, sentar las bases para el pensamiento, digamos, de la iglesia, ¿por qué no? De la iglesia o de esta época patrística, pero también se ve, digamos, que va a influenciar a lo largo de toda la historia. De hecho, Martin Heidegger lo que va a tratar de hacer es romper con esa
esa ontología dual, ¿verdad? Con eso de, con esa, digamos, ese dualismo metafísico. Ahora, ¿lo logró? No lo sabemos. Digamos, no lo sabemos en el sentido absoluto porque hay varios que dicen que no, que evidentemente no lo logró, que Ser y Tiempo, su obra en la que escribió en contra de esta metafísica dual, no fue suficiente, o otros dicen que sí, ¿no? Y hay todo unos, hay bastantes seguidores hay toda una escuela de pensamiento de Martin Heidegger, así que evidentemente su pensamiento tuvo efecto, pero no logró romper del todo con esa ontología, ¿no? Con ese metafísico o esa metafísica dualista o digamos con esta dualidad del hombre, ¿no? Pero bueno, todo esto, entonces vemos que a lo largo de la historia ha ido evolucionando, ha ido teniendo diferentes formas de pensarse y repensarse, y todo esto también San Agustín, digamos, lo sabe, ¿verdad? Y va a tomar el neoplatonismo o el platonismo para poder articular su pensamiento, para poder defender su fe y para poder explicar la cosmovisión cristiana, porque es importante entender que este autor tiene una cosmovisión cristiana. Además, todos los autores, todos los filósofos tienen una cosmovisión, digamos, de mundo, y esa cosmovisión de mundo, en cierto sentido, los define. Recuerdo leer Mario Bunge, un filósofo analista, creo que es, conocido, y él decía que el filósofo no puede escapar de su ideología, ¿no? Es decir, su ideología, decía él más o menos, su ideología define su concepción de mundo. Es interesante, ¿no? Es decir, si uno es cristiano, no puede pensar fuera del cristianismo porque ya está, digamos, su ideología o sus decisiones ya están decodificadas a partir del cristianismo, ¿no? O a partir de su fe. Bueno, es controversial, por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir y quiero dejar en claro es que San Agustín no va a pensar de la nada, sino que va a tomar el pensamiento platónico para poder hablar del cristianismo y articular la defensa de la fe para poder, digamos, dejar al cristianismo como impoluto, ¿verdad? Como el vencedor de pensamientos sobre todos estos otros pensamientos que surgieron en esta época, ¿sí? Bien. Hay tres cosas importantes respecto de San Agustín de Hipona que me gustaría mencionar. Primero que la primera de ellas es que, digamos, él está interesado en poder unir, pero también explicar la razón mediante, o explicar la fe mediante la razón, ¿sí? Y él más o menos lo que se infiere en su pensamiento es que la fe no reemplaza a la razón, la precede y la ilumina, ¿sí? Sin fe, el conocimiento va a quedar y va a estar también incompleto, ¿no? Sin fe, el conocimiento no está pleno en ese sentido. Como ya explicamos un poquito, él va a tener esa influencia platónica, tanto así que va a adoptar las ideas de Platón sobre el bien y el mundo inteligible. ¿Se acuerdan el bien y se acuerdan el mundo inteligible? Es decir, las cosas inteligibles, lo que está en ese mundo, y alguno diría, bueno, en eso que parece abstracto, ¿no? Es decir, y bueno, y no solamente eso, sino que también nosotros al parecer participamos de eso, de la belleza, de la idea de bien. No somos el bien, pero participamos del bien, ¿no? Bueno, cosa interesante. Y también que hay una dualidad, el mundo de las ideas y el mundo real, por así decirlo. No, el mundo de las ideas es lo único real, pero no lo podemos ver. Pero entonces también está el mundo, digamos, material, ¿no? Que es el que yo percibo, siento, el que, digamos, el mundo sensitivo, ¿verdad? Experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él va a adoptar estas ideas, ¿verdad? Y las va a, digamos, transformar para que parezcan ideas cristianas. No, esto no lo digo como algo despectivo, peyorativo o algo malo, sino que más bien estoy tratando de describir lo que se puede apreciar de el gran filósofo, el gran padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, ¿sí? O teólogo también. Su obra más influyente, su obra más importante es La ciudad de Dios, ¿cierto? Que es una guía, que Dios, perdón, que él va a decir que Dios guía la historia humana hacia un fin divino, ¿no?
¿Esto qué? ¿Alguien sabe a qué le recuerda esto? ¿Que Dios guíe la historia humana hacia un fin divino? Tiene un nombre, ¿verdad? Y que hoy en día se llama predestinación, pero en la filosofía entendemos que es determinismo, ¿no? Es decir, que ya todas las cosas están determinadas. Entonces, no importa lo que haga, no puedo escapar de mi destino, ¿no? Ahora, evidentemente estoy explicando esto, tiene mucho más fundamento que el que estoy haciendo parecer que fuese simple, ¿no? No es simple, pero estamos tratando un poquito de hablar. Hasta aquí. ¿Alguna duda o consulta de San Agustín? ¿Alguien le pareció interesante? ¿Alguien opina algo respecto de San Agustín de Hipona? ¿Alguien lo ha leído? Yo lo quería tomar para mi trabajo, justamente por esto del hecho de la fe y la razón, o que muchas veces la razón nos ayuda a comprender más la fe. El hecho de eso, entonces iba a tomar mucho de San Agustín de Hipona. Perfecto, perfecto. Sí, es justamente ese diálogo, ¿verdad? Y también lo vamos a ver en Santo Tomás, así que va a requerir harta lectura, pero va a salir un buen ensayo, un trabajo de eso, así que tengo fe que sí. Bueno, sigo entonces, avanzando. Bien, otros dos personajes importantes que van a servir como puentes del pensamiento desde, digamos, San Agustín, Boecio y vamos a decirlo así, San Anselmo, para llegar justamente a otros autores ya de la época, digamos, medieval tardía, como lo son Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Guillermo de Ockham, Duns Scoto, etcétera. Boecio entonces nace en el 480 después de Cristo y muere en el 524. Digamos, él se cree que fue el último romano y el primer escolástico, ¿sí? Escribió La consolación de la filosofía en prisión, mostrando que la fortuna es caprichosa y que solo la virtud eleva el alma, ¿verdad? Ahí hay si se dan cuenta, una buena forma de entender el dualismo, ¿no? Fortuna caprichosa y la virtud eleva el alma, ¿no? Carne, espíritu o carne y alma, etcétera. Tradujo a Platón y Aristóteles manteniendo vivo el saber clásico. Y hay algo interesante que es que, al parecer, no sabemos cómo, pero durante esta época y durante estos primeros siglos, si a alguien le gustan los casos así raros, se pierde gran parte de los libros de Sócrates, perdón, de Sócrates, de Platón y Aristóteles. De hecho, como que se recuperan, se traducen, desaparecen, luego aparecen, digamos, en latín, luego en griego. Es bastante raro lo que pasa. Hay algunos que dicen que no estaban contentos con la influencia de Aristóteles ni de Platón en la iglesia, así que trataron de hacerlos desaparecer. Eso he escuchado, ¿no? ¿Será real? ¿No será real? No lo sé. Lo averiguaremos en otro momento. San Anselmo entonces, él tenía un lema que decía Fide quaerens intellectum, que es que la fe busca entendimiento. Interesante lema de San Anselmo, ¿verdad? Propuso el argumento ontológico, dice que Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, y si existiera solo en la mente y no en la realidad, no sería el mayor posible. Para San Anselmo, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse. Qué interesante, ¿no? Es decir, que en cierto sentido Dios escapa del pensamiento, porque si pudiésemos pensar a Dios, Dios existiría solo en nuestra conciencia, ¿verdad? Hay muchas cosas interesantes que decir respecto de esto, pero, pero me recuerda también a cómo Karl Barth, un teólogo alemán del siglo pasado, definía un poco a Dios. Él decía que Dios es el totalmente otro, ¿no? Como que el totalmente otro, ¿no? Está alejado, está en otra plano, está en otro espacio y nosotros tratamos de acceder a él, pero él es lo totalmente otro a mí, ¿no? O lo totalmente otro a todo lo creado. Porque si Dios hubiese creado algo parecido a él, no sería Dios. Bueno, es algo controversial lo que estoy diciendo,
pero un poco siguiendo, digamos, esta lógica, ¿sí? En el fondo, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, ni va a pensarse. Si pudiese pensarse, entonces Dios, nosotros hemos creado a Dios. Como recuerdo, creo que uno de estos de la Big Tech, de los que están ahora con la IA, había afirmado, ¿no? Nosotros hemos creado a Dios. La inteligencia artificial busca justamente suplantar la idea de Dios, ¿no? Porque en definitiva se puede pensar a sí mismo, puede abarcar todo el conocimiento cognoscible por el ser humano y puede articular las mejores respuestas también, ¿no? Bueno, algo que se me ocurre, ¿no? Sobre la marcha que podemos decir. Pues bien, vamos a hablar entonces de Santo Tomás de Aquino. Hay algunas cosas interesantes de Santo Tomás de Aquino y es que, al parecer, bueno, él venía de una familia muy, muy pudiente o con buenos recursos y él aún así, digamos, no pareciese que no le gustaba mucho salir de su casa, porque era bueno para leer, le gustaba leer y decide la madre entonces, o él decidió, o los padres decidieron que se hiciese como monje, ¿me entiendes? Para que pudiese pasar leyendo todo el tiempo posible. Y él lo hace, en cierto sentido. Y bueno, y es difícil a veces encontrar que de un, digamos, teólogo de esta época se hable muy bien, pero al parecer Santo Tomás de Aquino, claro, no era muy querido en su familia porque él había decidido seguir los hábitos, ¿verdad? Seguir, digamos, convertirse en monje, ser teólogo, etcétera. Y eso no había sido bien tomado por su familia, pero sí él era muy querido. De hecho, se le consideraba como, bueno, uno de los grandes pensadores de su época. Eh, Creo que era muy alto, un dato de color. Era muy gordo y muy alto. Se dice que se comía mucho, o muy maceteado más que gordo, ¿no? Como que maceteado y alto, ¿sí? Y bueno, al final falleció de una forma muy trágica, que es que él iba hacia el Palacio del Rey y en creo que no recuerdo bien si en un burro o en un caballo, que el caballo salta y él se cae y se parte el cuello, ¿no? Y así murió Santo Tomás de Aquino. Que se dice que era como, no sé si decir reencarnación, porque eso sería mal, porque no sería justo, pero sí él era como que reencarnaba el espíritu del apóstol Pablo, por la inteligencia que este hombre poseía, ¿sí? Eh, bueno, está evidenciada las sumas teológicas, ¿no? Y acá viene entonces la gran diferencia entre Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que es que San Agustín, si se acuerdan, hemos dicho, toma de Platón su pensamiento, ¿verdad? Y lo articula para poder expresar su fe. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino no va a tomar a Platón, él va a elegir a Aristóteles, ¿cierto? Y él va a tomar sobre todo la lógica aristotélica para poder hacer teología cristiana y para poder también expresar su fe mediante la razón, de una forma más sistemática, por así decirlo. Y hay una gran salvedad entre Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Bien, Santo Tomás de Aquino entonces era un fraile dominico italiano y máximo representante de la escolástica. Construyó una síntesis total donde la fe y la razón se complementaban, ¿verdad? Integrando la lógica de Aristóteles con la teología cristiana. Hay tres cosas interesantes de Santo Tomás de Aquino, hay muchas, pero para poder hablar una pincelada de él, es que él, digamos, desarrolla las cinco vías, ¿sí? Que son argumentos lógicos para demostrar la existencia de Dios. Y él habla, ¿no? Acerca de movimiento, causalidad, contingencia, grados de perfección y orden teleológico. Y esto justamente es lo que usa también Aristóteles, ¿no? Para poder hablar en el libro de la metafísica acerca de este primer motor inmóvil. ¿Se acuerdan que lo hablamos un poco la clase pasada? Este primer motor inmóvil que había dado comienzo a todo lo creado, ¿no? Es decir, si todo es, digamos, si todas son causas que se causaron, debe haber una causa incausada, ¿no? Una primera causa.
que haya dado origen a todas las cosas. Bueno, eso es el primer motor inmóvil. Entonces, Santo Tomás ve en Aristóteles un pensamiento bastante, digamos, robusto, interesante, para él poder, digamos, sistematizar la fe mediante la razón y poder crear una teología, digamos, bíblica seria. Y alguien podría agregar también académica, ¿no? De un nivel, digamos, que no parece de su época, ¿verdad? Para demostrar la existencia de Dios, ¿no? En ese sentido. Él también va a decir que las criaturas, esencia y existencia son distintas. En Dios ambas coinciden. Él existe necesariamente. Y también va a decir que hay una ley natural, que la ética descansa en un orden moral racional dado por Dios y conocido mediante la razón humana. Eso sería entonces lo que podemos agregar acerca de Santo Tomás de Aquino. Me gustaría agregar mucho más cosas, pero bueno, por tiempo, evidentemente, estamos viendo varios autores, estamos haciendo historia de la filosofía, así que es complicado poder ahondar aún más, ¿sí? Bien, otros personajes interesantes para ver, ¿por qué no? Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Duns Scoto fue un fraile franciscano que destacó por análisis muy precisos. Defendió la libertad divina. Él decía que Dios crea libremente y no por necesidad, ¿verdad? Introdujo la univocidad del ser. Tanto Dios como las criaturas participan del concepto de ser de manera unívoca, permitiendo conocer algo de Dios a través de la razón. También defendió la Inmaculada Concepción mediante argumentos racionales. Interesantísimo, ¿verdad? Es decir, la concepción divina de nuestro Señor, o lo que ahora también se conoce como la Teotocos, ¿verdad? No sé si alguno ha escuchado acerca de eso, pero ha tenido su tiempo de debate, la Teotocos, ¿sí? Es decir, María, Madre de Dios, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado. Respecto a... Sí, lo escuchamos. Sí, sí, Estuvo, hubo un Teotocos. debate hace unos meses sobre eso. Sí. Bien, bueno, de Guillermo de Ockham también, ¿qué podemos decir? Sostuvo que los universales no existen en la realidad, solo en la mente, solo existen individuos particulares, ¿no? Su célebre navaja de Ockham, no multiplicar entes sin necesidad de explicación más simple es preferible, separó fe y razón radicalmente, y va a decir que la existencia de Dios no puede demostrarse, se acepta por fe. Ese es un argumento que me gusta, ¿no? Aunque yo creo que la existencia de Dios sí se ha demostrado, pero creo que también se acepta por fe, ¿no? Como que decir, yo creo que Dios existe racionalmente, pero también debo de dar espacio a la fe, ¿no? A lo que parece irracional, porque en el fondo la fe parece irracional, pero solo parece, ¿no? No quiero afirmar que sea, solo parece irracional. Bien, entonces, de Platón y Aristóteles a la Edad Media, ¿sí? Esto es muy interesante. Esto es lo que les comentaba, y lo que me parece más interesante es esto, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas que pasaron entre medio en la época, en la época de la patrística, en la época de la escolástica, pero esto es muy interesante. ¿Cómo entonces Platón y Aristóteles, cómo la filosofía griega permeó también en el pensamiento teológico de los padres de la iglesia y en el pensamiento teológico de los escolásticos como Guillermo de Ockham, Duns Scoto, eh, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, desde Platón entonces tenemos a San Agustín con el neoplatonismo y el mundo espiritual, es decir, Dios como el bien, como ese bien supremo. También Anselmo, ¿no? Va a decir que, bueno, fe en busca de entendimiento, el argumento ontológico. También entendemos cómo, perdón, cómo desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino va a utilizar ese pensamiento para hablar acerca de la razón y la fe, y juntas van a estar en una armonía para, digamos, la existencia de la filosofía natural y poder replantear y plantear, ¿por qué no? Mejor dicho, una ética del ser, de la deontología. Es muy interesante eso, pero eso más que todo se va a tener cabida o fundamentar ya en Kant, ¿sí? Manuel Kant va a ser ese gran filósofo deontológico, por así decirlo, si mal no estoy. Entonces, Dunscoto también va a hablar de una metafísica de la existencia y esas distintas, digamos, esas distinciones, perdón, formales que existen entre ellos, ¿sí? Entonces tenemos dos herencias filosóficas. Con esto yo creo que vamos a terminar
porque ya me queda muy poquito tiempo y quisiera saber qué opinan ustedes respecto a esto. Pero hay dos herencias filosóficas, ¿sí? Platón inspiró la patrística, es decir, su dualismo entre mundo sensible e inteligible, y la idea del bien supremo. Resonaron profundamente en San Agustín, ¿verdad? Como lo vimos. Y Aristóteles va a ser redescubierto en el siglo XII. Al parecer, como le mencioné, sus escritos se habían perdido. Parece que la Iglesia tenía interés de que Aristóteles no fuera leído. Sin embargo, se redescubren y la escolástica redescubre también a Aristóteles, el pensamiento aristotélico, y Santo Tomás de Aquino va a adoptar la lógica, la física y la metafísica para sistematizar la fe cristiana, ¿sí? Eh, Podríamos hasta hacer un solo curso de Santo Tomás de Aquino. Y de hecho la universidad en la que yo salí era de corte tomista, así que igual es muy, muy importante Santo Tomás de Aquino. La patrística tiende al platonismo, es decir, lo espiritual e inmutable, y la escolástica va a profundizar en la lógica y en la naturaleza aristotélica. Así que ahí hay algunos conceptos claves de la época medieval, ¿verdad? Eh, Fe y razón, ley natural, universales, existencia, esencia y existencia. Después puedo subir esto para que lo puedan tener en el Classroom, ¿sí? Para que puedan ver más o menos cómo fue este. Bueno, acá hay un mapa del pensamiento medieval, ¿verdad? De la patrística, San Agustín, la fe y el neoplatonismo, la transición con Boecio, ¿verdad? Que va a ser ese puente greco-latino, el último de los romanos y el primero de los escolásticos, diría la escolástica con San Anselmo, argumento teológico, y la escolástica plena con Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, y la razón y el nominalismo, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Vamos a dejar de compartir. ¿Dudas? ¿Consultas hasta aquí? Voy a detener la grabación. Así que saludo a todos los que vieron esta clase. Y nos vemos el próximo jueves.